Bien, hola, espero que esté muy bien. Vamos a desarrollar en esta ocasión un nuevo video de concienciación, de capacitación. Ya tenemos varias semanas que no subíamos video acá en el canal, pero aquí estamos con un nuevo tema que tiene que ver en esta ocasión con los cambios recientes que se vienen generando a raíz de la pandemia. Sigue siendo un tema vigente en los riesgos en el uso de la tecnología de información. Riesgos que han venido también en incremento, han estado cambiando regularmente y que por este motivo las organizaciones es importante le sigan dando énfasis a la gestión del riesgo que se da por el uso de la tecnología que, como dije, pues ha cambiado en tiempos recientes. Bien, voy a compartir por acá la presentación que tenemos para hoy, que como dije es sobre cambios recientes en la gestión del riesgo tecnológico. Y cuando hablamos de riesgo tecnológico, tenemos que considerar siempre que en la gestión de riesgo como tal, y el riesgo tecnológico es el que se percibe por la utilización de la tecnología en el quehacer diario de las personas. Hay riesgo tecnológico al que nos enfrentamos cuando utilizamos inclusive nuestra computadora, nuestro celular. Hay riesgo tecnológico de por medio cuando accedemos a los diferentes recursos tecnológicos que ofrece una empresa donde trabajemos. Y de ahí que siempre es importante, pues, abocarnos a convertir los riesgos en oportunidades antes de que por sí mismos se conviertan en una amenaza para nuestro trabajo diario o para nuestro quehacer personal. Entonces, es importante desarrollar actividades, conocer el cómo el riesgo nos puede afectar para poder evitar que se convierta en una amenaza y poder más bien sacar provecho y generar oportunidades de las diferentes situaciones a las que nos vemos expuestos. Ejemplos de riesgos tradicionales, riesgos tecnológicos que son típicos en una empresa. Hablamos de, por ejemplo, información inexacta o información imprecisa que podría venir derivada de la afectación a la seguridad de los sistemas de la información, cuando particularmente algún ataque pueda generar afectación o pérdida de de la información, ¿verdad? En donde afectemos particularmente lo que es uno de los pilares importantes en seguridad de información, como lo es la integridad de los datos. Entonces, esa información inexacta o imprecisa es un típico ejemplo de lo que podemos ver en una empresa. También sistemas de información que funcionan inadecuadamente, que no hacen lo que esperamos que hagan o que generan inclusive información inexacta o imprecisa, producto de que el sistema no está bien adaptado, no está bien implementado. Equipos que no brindan un rendimiento correcto. Aquí hablamos de equipos de hardware, ¿verdad? De computadoras o de cualquier otro tipo de equipo que finalmente no rinde como debiera ser y que genera un riesgo para la persona que lo utiliza y que muchas veces se traduce inclusive en un riesgo para quienes se atiende a partir del uso de esa información o a partir del uso de ese recurso. Y entonces, en este sentido, los equipos que no brindan un rendimiento adecuado también forman parte del riesgo tecnológico. Caída de enlaces de comunicación, que también hay que tomarlo en consideración, dada la alta dependencia que tenemos en estos días de estarnos comunicando con muchas personas dentro de una empresa, más ahora que hay trabajo remoto y pues esa caída en los enlaces de comunicación es otro ejemplo. Y finalmente el acceso no autorizado a información que evidentemente pues atenta contra la seguridad, contra la confidencialidad, particularmente de los datos
si es que personas no autorizadas tienen acceso a algún recurso. La percepción del riesgo, todas las personas tenemos diferentes formas de ver las cosas, diferentes percepciones debido a la cultura, a los valores, a necesidades, a hipótesis y a inquietudes que podamos tener sobre un tema en específico. Este gráfico que está acá, los invito a verlo, a ponerle atención y a ver dónde identifican ustedes situaciones particulares dentro de ese gráfico, dentro de ese dibujo. Y podrán ver algunos cuando utilizo este ejercicio en diversas sesiones de capacitación. Es muy interesante porque algunas personas captan rápidamente diferentes elementos dentro del dibujo, otros captan algunos, otros no, e inclusive dos o más personas captan un mismo elemento, pero lo interpretan de forma diferente. Acá podrán ver al lado izquierdo del gráfico una serie de elementos, de figuras que están inclusive aquí numeradas, ¿verdad? En donde pues los que centran normalmente su visión en el área del dibujo principal, pues se les olvida ver a otras áreas del dibujo. Entonces, por acá tenemos algo, por acá a la derecha también tenemos algo, reflejado con el número 5. Este particularmente mucha gente no lo ve, ¿verdad? Producto de que está ahí un poco difuso dentro del dibujo, pero existe aquí este perfil de una figura femenina, que inclusive en algún momento alguien me ha dicho que le parece más una figura masculina. Pero bueno, es parte de esa percepción que podamos tener a la hora de ver el dibujo. Y aquí, sí, en la figura central, pues se podrá notar el perfil de un hombre mayor, ¿verdad? Con su cara, con su oreja, pero también vemos el cuerpo entero de un hombre mayor, el cuerpo entero de una mujer que podríamos pensar que es joven, a como alguien podría decir que le parece una mujer mayor. Igual es un tema de percepción. Y esto que está acá, algunos me dicen que lo lógico es pensar que es un perro echado, ¿verdad? Acostado. Otros me dicen que les parece una mano y demás. Entonces es importante ver cómo cuando se analiza un gráfico como este, un dibujo como este, las personas tienen diferentes percepciones de lo que están observando. En la gestión del riesgo es igual. Lo que unos ven como riesgo, otros quizá no lo ven. Y podemos tener diferentes criterios al respecto de lo que es un riesgo en tecnología de información, que como dice acá, insisto, pues depende de una serie de elementos, de una serie de aspectos propios de cada individuo, el hecho de que podamos visualizar tanto en el dibujo ciertos elementos como en la gestión del riesgo también ciertos elementos. Ahora, de cualquier forma, lo que sí es importante es crear y crearnos una costumbre, una cultura de identificación de riesgos, de identificar a dónde nos estamos exponiendo o de qué forma nos estamos exponiendo a diferentes situaciones de riesgo, particularmente asociadas en este caso al uso de la tecnología. Y es importante entonces que todos estemos conscientes de la pronta identificación de riesgos y el reporte oportuno de esos riesgos, que es importante también en las organizaciones de que la gente entienda que no solo es necesario identificar una fuente de riesgo, sino reportarla rápidamente y que también es importante dentro de la organización que se generen acciones para la atención o el tratamiento de esos riesgos. La gestión del riesgo como tal nos aporta una serie de facilidades o de ventajas en una organización, como el hecho de crear y proteger el valor de la empresa. Es parte de la toma de decisiones, la gestión del riesgo del día a día.
se basa en la mejor información disponible, que de ahí es importante entonces que siempre a quienes estén identificando y reportando un riesgo, pues se les pida toda la información necesaria sobre la situación que están encontrando. Esa gestión de riesgo es transparente y participativa, o al menos así debe ser en las organizaciones. Trata explícitamente la incertidumbre que pueda haber dentro de la organización. Debe ser a la medida, que también eso es importante, dinámica, iterativa y que responda a los cambios, porque las organizaciones cambian constantemente. La gestión del riesgo tiene que adaptarse a esos cambios de la organización. Es parte integral de la gestión de la tecnología porque hablamos propiamente de riesgo tecnológico. Entonces, en sí, cuando hacemos gestión de tecnología, tenemos que incorporar sí o sí la gestión del riesgo. Es sistemática, estructurada, oportuna, integra los factores humanos y culturales dentro de la organización, que eso también hay que tomar en cuenta, el cómo es la organización en términos de su gente, de su cultura, de sus costumbres. Eso dentro de la gestión del riesgo también hay que visibilizarlo y facilita la mejora continua de la tecnología. En la medida de que vayamos avanzando en esa gestión y tratamiento de los riesgos, podemos ir facilitando el hecho de mejorar en el uso de la tecnología, tener tecnología más reciente, más novedosa, y eso evidentemente es algo que favorece a las organizaciones. Y si lo vemos desde el otro punto de vista, cuando inclusive en estos tiempos de pandemia muchas empresas han debido ingresar, algunas abruptamente, en el uso de la tecnología, en la facilitación de canales digitales para relacionarse con sus clientes, es importante ver de que lejos de ayudar al cliente, de ayudar al negocio, esa tecnología más bien puede complicar la relación. Entonces, y la puede poner en riesgo. Entonces, sí, esta gestión del riesgo en la tecnología es algo que todas las organizaciones han debido venir adaptando, inclusive porque es algo que no es nuevo, pero que sí han venido generándose retos nuevos a partir de la pandemia. Ahora, haga un ejercicio en este momento o en cualquier momento en su trabajo y con sus equipos de trabajo, con sus compañeros, y piensen, por ejemplo, cómo considera que el riesgo de la tecnología puede afectar a su empresa, o inclusive lo pueden hacer a título personal. ¿Cómo cree que el riesgo tecnológico lo puede afectar a usted como individuo, ¿verdad?, en el uso de su tecnología? Y consideren, por ejemplo, cuando hablamos de la empresa, cómo puede afectar el riesgo tecnológico la reputación de la organización, cómo puede afectar a los clientes y cómo inclusive esos dos están particularmente relacionados, siendo que cuando los clientes no sepan claramente cómo utilizar la tecnología que la empresa les facilita, por ejemplo, el relacionamiento a través de una página web transaccional, las compras a través de Internet, aplicaciones que se pueden utilizar en los celulares o en las tabletas. Y si el cliente no lo usa adecuadamente, lo que se va a generar es un riesgo reputacional, en el sentido de que el cliente más bien podría decir, ve a tal empresa, me facilita una serie de canales, pero son canales complejos, son canales difíciles de utilizar, son canales que generan errores o generan información inconsistente, situaciones de ese tipo. Entonces, lejos de generar un apoyo a la empresa, podemos crear una afectación a la reputación. Y eso es algo que algunas organizaciones no lo consideran, de cómo siquiera facilitar esos canales. Si no funcionan adecuadamente, podemos generar un riesgo de imagen y reputación. Piensen también cómo ese riesgo tecnológico puede afectar la disponibilidad de los servicios en la empresa. Servicios que pueden ser tanto a lo interno como también a lo externo. Y finalmente, cómo ese riesgo tecnológico puede llegar a afectar su trabajo o lo puede llegar a usted a afectar en lo personal, producto de una falla en la utilización de su teléfono, de su computadora personal, de su tableta o de cualquier otro dispositivo tecnológico que utilice día con día.
Entonces, sí, el riesgo del uso de la tecnología es algo que está presente todos los días y que tenemos que de igual forma todos los días analizar cómo nos pueden llegar a generar diferentes niveles de afectación en diferentes áreas. Y de todos estos, evidentemente, el tema de la reputación, de la imagen de la empresa, es de tomar muy en consideración porque eso nos puede llevar a otros riesgos, como inclusive lo que es el riesgo de la continuidad de negocio, a perder clientes, a perder negocios, a perder oportunidades por la afectación que ese uso de la tecnología nos puede generar. Hay que tener presente también el origen de los riesgos y saber que los riesgos tecnológicos muchos nacen dentro de la organización, pero otros en gran medida vienen del ámbito externo. Entonces, en el entorno interno de la organización, que es uno de los elementos a definir cuando estamos haciendo gestión de riesgo, y hay que entender cómo funciona la organización internamente para poder hacer una gestión adecuada, pues hagamos ese análisis del entorno interno, de cómo es la cultura, como decía, de qué tipo de tecnologías estamos utilizando, de cómo se depende del uso de la tecnología en diferentes áreas de la organización, y eso es parte normal, ¿verdad?, de toda la gestión que hay que hacer. Pero también hay que tener claridad de, por ejemplo, cuáles son las partes interesadas que nos pueden generar riesgo en el uso de la tecnología. Cuáles son las partes que pueden venir de ese entorno externo, clientes, proveedores, socios de negocio, cualquier tercero que interactúe conmigo a través de la tecnología me va a representar una fuente de riesgo. Esas partes interesadas tienen que ser claramente identificadas y tienen que también evaluarse desde el punto de vista del nivel de riesgo que esa parte interesada me genera. No todas tienen el mismo nivel de riesgo, por ejemplo. Eh, entonces, es importante reconocer cuáles son, qué nivel de riesgo me genera o qué nivel de riesgo le genero yo a esa parte interesada a través del uso de la tecnología, porque también podría pasar de que yo le genere riesgo tecnológico, situación que tampoco evidentemente es deseable, siendo que me puede afectar seriamente la relación con esa parte, y si es un socio de negocio, pues puedo poner en riesgo algunos productos o algunos servicios que se brinden en conjunto con esa otra organización. Entonces, en esto, el origen de los riesgos hay que evaluarlos constantemente si están en el entorno interno o en el entorno externo, de forma tal de que podamos tener un control en todos los ámbitos. También en la evaluación del riesgo TI hay que tener todos estos elementos identificados, lo que son las fuentes de riesgo, las áreas de impacto dentro y fuera de la organización, los eventos o circunstancias de riesgo, las causas del riesgo, las consecuencias potenciales. Hay que entender también y definir quién es el dueño del riesgo, cómo se materializa y dónde se materializaría ese riesgo. Entonces, para desarrollar un poco sobre estos temas, hay que analizar, por ejemplo, cuando vemos fuentes de riesgo, hay que ver si la fuente es la tecnología en sí misma, o también hay otras fuentes de riesgo, como podría ser el personal al utilizar la tecnología, o eventos externos que están asociados con el uso de la tecnología. Hay que ver cuáles son las áreas de impacto que me pueden generar dentro de la organización, como por ejemplo afectación a los procesos de negocio, que es una afectación directa a la continuidad de la operación, inclusive en algún momento, o lo puede reflejar, ¿verdad?, en la continuidad de la operación. Otra área de impacto, el servicio al asociado, el servicio al cliente, que puede verse afectado producto de una serie de situaciones en el uso de la tecnología. La relación con socios comerciales, que ya lo mencioné, que también puede estar eh, viéndose afectada producto de esa eventual mala utilización de la tecnología. Cuando hablamos de eventos o circunstancias, hablamos de ciberataques, algo que se mantiene muy en boga en estos tiempos.
Los ciberataques inclusive vienen en aumento constantemente. Es un evento, ¿verdad? La alteración de los datos está sujeta en cualquier organización por causas inclusive intencionales en algún momento de parte de algún colaborador que podría estar bajo ciertas circunstancias de riesgo, y también lo que son fraudes externos e internos, que también son una serie de circunstancias de riesgo que se pueden dar y generarnos situaciones complicadas. Y dentro de lo que son causas de riesgo, hablamos de fallas en controles, fallas en terceros, que como dije pueden estar asociados a nosotros, y su falla, la falla en los controles de ese tercero nos puede llegar a afectar directa o indirectamente, y debilidades propias de la tecnología. Eso pues hay que estar conscientes de que la tecnología misma puede fallar y provocarnos desde su uso ese tipo de riesgos. Consecuencias potenciales: la interrupción del negocio, podríamos llegar a tener un problema de continuidad, de afectación a la imagen, de pérdidas económicas en el peor caso, y de que de cualquier forma no es deseable para una organización. El cómo se materializaría el riesgo: hablamos de recibir ataques y extorsiones, de perder acceso a la información, situación que es evidentemente de alto riesgo, y perder acceso a la plataforma tecnológica, que también es un asunto de alto riesgo. ¿Quiénes son los dueños? Los responsables de la gestión de TI inicialmente, pero también hay que ver de que no solo los encargados de TI son los dueños de los riesgos de TI. En ocasiones actúan dueños de procesos que también pueden estar involucrados, o inclusive terceros. Entonces hay que determinar claramente quién es el responsable por el tratamiento del riesgo que estemos identificando. ¿Dónde se materializaría? En primera instancia, siempre vamos a pensar en la plataforma tecnológica, ¿verdad? Alguna afectación a servidores, a líneas de comunicación, a bases de datos, a los sistemas de información, pero también eso se puede materializar directamente en los servicios que ofrece la organización, y en el acceso remoto que se puede tener hacia esos servicios de parte de los clientes. Y bueno, ¿dónde es valioso el aporte de los colaboradores de una empresa? Y que esto, pues hay que crear esa cultura dentro de la organización, en la identificación de los riesgos, tanto en el trabajo, ¿verdad?, en lo que se desarrolla, como en el área que normalmente podamos inclusive coordinarlo con otros compañeros para poder entender qué tipo de riesgos como área estamos afrontando. También es valioso el aporte de todas las personas en el reporte oportuno de los riesgos. Si se identifica algo, pues no quedarse con eso. Hay que reportarlo para que de esa forma alguien pueda darle seguimiento hasta que se le dé tratamiento a ese riesgo. Y finalmente lo que es el seguimiento. Y yo siempre insisto, no se trata de solo identificar y reportar y ya. Y como diríamos, ya reporté, me lavo las manos, de ahí en adelante no me interesa. La realidad es que el mismo colaborador o la persona que identifica y reporta, también es importante que le dé seguimiento, que se preocupe por ver de que ese riesgo sea tratado, sea atendido, y con eso se minimicen los potenciales impactos que se pueden generar si ese riesgo se materializa. Entonces es relevante sin duda alguna el crear esta cultura dentro de la organización para que todos los colaboradores aporten en esta gestión de riesgo tecnológico. Ahora, ¿cuáles son los riesgos, los 5 riesgos tecnológicos más importantes que tenemos hoy? Uno de ellos está asociado con el comercio electrónico, que ha crecido exponencialmente luego de la manifestación de la pandemia. Ese comercio electrónico se ha elevado y seguirá en tendencia, sin dejar de generar riesgos a quienes lo usen. Hay que tener, por ejemplo, muchísimo cuidado al hacer comercio electrónico con los sitios que se visitan, con la forma de pagar, con la forma
de cómo usted registra información personal en sitios que evidentemente tiene que estar seguro de que son sitios válidos, de que son sitios oficiales, porque también se ha dado mucho el que se emiten o se generan páginas de supuesto comercio electrónico que son mamparas para robar información personal de clientes. Y a partir de ese robo de información se dan fraudes, se da el robo de la información como tal, ¿verdad? Y engaños para obtener otros datos inclusive de los clientes. Y también se traduce en la virtualidad de la relación con el cliente, en la que se deben controlar ciertos riesgos. Riesgos que no únicamente en ese caso son tecnológicos, hay otros tipos de riesgo, pero sí esta virtualidad a la que nos estamos enfrentando, que cada día toma mayor relevancia, pues hay que controlar esa relación con el cliente y poder disminuir los riesgos que hay en ese manejo tan virtual de una relación, de una compra, de todo lo que se hace a través de este comercio electrónico. Otra amenaza importante o riesgo tecnológico importante hoy es el uso de las redes sociales para noticias falsas, para lo que llamamos las fake news. Y es que la pandemia también disparó algo que se conoce como la infodemia. Y esa infodemia se propaga fácilmente a través de las redes sociales, generando todo tipo de noticias falsas, de noticias exageradas, de bromas, que lamentablemente muchas personas se creen, que muchas personas no investigan, no validan la fuente de la información que están viendo y se crea entonces esa infodemia a través de todo este mal uso de las redes sociales. Esto genera un riesgo para la organización ante cualquier evento donde la infodemia afecte a la organización específicamente, y de ahí que también hay que crear mucha conciencia dentro de la empresa para que los colaboradores, por ejemplo, no hagan mal uso de las redes sociales, no necesariamente dentro de la organización, pero sí fuera, donde sí normalmente ya tienen acceso, y poder inclusive identificar situaciones que a todas luces son esas noticias falsas, exageradas o bromas, y que también es importante ver hasta inclusive en qué momento esas noticias falsas pueden afectar a la empresa en donde trabajamos, que también suele identificarse esa situación. Un tercer riesgo tiene que ver con lo que hoy son los hogares oficina. Cada día más, también producto de la pandemia y el distanciamiento que se ha debido generar, las casas se vuelven cada día más en oficinas, y poder trabajar desde cualquier lugar será una realidad para muchos cuya responsabilidad lo permita. Y es que ya muchos no solo inclusive pueden trabajar desde la casa, sino realmente pueden trabajar desde cualquier sitio. Ahora, esto conlleva, claro, la gestión de riesgos producto de este desapego que se está teniendo a la oficina tradicional. El acceso a la información, la seguridad física, el robo o secuestro de equipos, los virus, producto de que ya no tenemos al colaborador dentro de la red de datos de una forma más segura, sino que hoy tenemos a muchos colaboradores conectados desde fuera de la organización a través de posiblemente una VPN. En algunos casos no utilizan VPNs, ¿verdad? Sino que hacen una comunicación más insegura, pero que de cualquier forma lo que hacemos es generar riesgos en el uso de los recursos, de la tecnología que facilita la empresa, ponemos en riesgo los datos, y porque hay que ver que muchos colaboradores se les pierde el rastro y el control de dónde se están conectando. Se han encontrado personas conectadas en cafés, en restaurantes, en centros comerciales, a redes inalámbricas públicas que evidentemente son inseguras y que pueden desde ahí atentar siquiera, aunque no estemos conectados a la empresa, atentan contra la seguridad de toda la información que la persona tiene en ese computador en ese momento.
en donde puede ser intervenido y puede ser robada la información a través de ese enlace. Entonces, el riesgo tecnológico, en este caso de los hogares oficinas, es algo que se tiene que estar considerando y se tiene que estar evaluando y controlando constantemente. Nuevas tecnologías que se vuelven vitales, y se estima que las empresas que no invierten al menos un 10% de sus presupuestos en nuevas tecnologías verán su camino cuesta arriba en el desarrollo de nuevos negocios. Se generan entonces riesgos por el no uso de la nueva tecnología y otros por el uso de ella. Puede sonar contradictorio, pero sí la realidad es que muchas empresas están invirtiendo sumas importantes en desarrollar nuevas herramientas, en desarrollar nuevos servicios que se faciliten a través de la tecnología. Entonces, las empresas que no se alineen con esa inversión podrían en los próximos años ver comprometido su negocio, ver comprometido la generación de nuevos productos y servicios, producto de que hay otras empresas por ahí que vienen invirtiendo fuertemente en el uso de nuevas tecnologías. Entonces, este es otro elemento que tiene que ser considerado. Y finalmente, la protección de los datos personales. Ese manejo de datos personales es cada día más delicado, por lo que se deben hacer cambios sí o sí en las plataformas tecnológicas de las empresas para asegurarnos siempre que esos datos de clientes y los datos de la empresa en sí estén debidamente protegidos. Los ciberataques específicamente seguirán en aumento, secuestrando información a cambio de un rescate. Entonces, siempre tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la protección de los datos personales en la empresa, tener respaldos, tener varios respaldos inclusive. Ya no es solo suficiente con una copia de respaldo, sino que tenemos que tener 2, 3 y accesibles a través de diferentes mecanismos, de forma tal de que si somos sujetos de un ciberataque y nos secuestra información, pues estemos exentos de tener que pagar un rescate por una supuesta recuperación de los datos, que ni siquiera es garantía, y pues con esto poder asegurarnos contar con los datos personales, los datos de la empresa en todo momento. A título personal y para las personas que también se conectan día a día a diferentes recursos de la empresa a través de sus tabletas, de sus teléfonos, hay que tomar en consideración algo que también está de moda y son los espías de bolsillo. El desarrollo de armas digitales sigue en incremento y ese desarrollo de estas armas digitales permite activar, por ejemplo, la cámara y el micrófono de la computadora o del teléfono sin que el usuario se dé cuenta, ¿verdad? Sin que el usuario se percate. Permite leer mensajes de correo, permite leer mensajes en WhatsApp o cualquier otra herramienta de mensajería o cualquier otra aplicación en la que ustedes guarden información. Entonces, hay que tener mucha precaución con estas armas digitales que, a pesar de que diferentes aplicaciones y diferentes sitios nos ofrezcan mecanismos de seguridad, podrían esos mecanismos de seguridad estar siendo vulnerados a través de otros mecanismos, como por ejemplo el tener una aplicación en el teléfono que me está haciendo espionaje de mi información dentro del teléfono, dentro de la computadora. Y es que la base para lograr esto de los espías es simple, y es que es solo tener una computadora o un teléfono conectado a Internet. Pero y es que hoy es imposible casi pensar no tener una computadora o un teléfono pegado a Internet, porque si no, ¿para qué funcionan? Entonces, como la base es solo eso, todos estamos expuestos casi que 24 horas al día, 7 días a la semana, a estos riesgos de la tecnología producto de estos espías de bolsillo que en cualquier momento podríamos tener instalados sin percatar. Y entonces, bajo ninguna circunstancia, se debe abrir archivos o ingresar enlaces de fuentes desconocidas.
muchas veces recibimos correos electrónicos o mensajes a través de plataformas de los teléfonos celulares que nos invitan a descargar un documento o a ingresar en algún enlace y sin siquiera conocerlo, muchos bajan el documento o ingresan en esos enlaces. Y ya ahí comenzó la ruta para que la persona sea hackeada y su información sea robada. Y aunque venga remitida de una persona conocida, verifique si efectivamente esa persona le está enviando un enlace o le está enviando un archivo para descargar y por qué se lo está enviando. En estos espías de bolsillo muchas veces se da la interacción a través de herramientas de mensajería como WhatsApp, por ejemplo, en donde hacen suplantación de identidad y a usted le llega un mensaje supuestamente de uno de sus contactos cuando su contacto nunca le envió un mensaje. Pero estos espías de bolsillo tienen esa capacidad de suplantación y se pueden hacer pasar por un contacto que usted tiene en su teléfono registrado. Entonces, siempre que reciban un enlace o un archivo, antes de interactuar con él, verifiquen quién se los está mandando y por qué se los está enviando. Verifiquen la fuente, con la fuente, perdón, el motivo del envío y qué es lo que se pretende en ese caso para evitar caer en este tipo de trampas. Y bueno, ya para concluir, vemos que la gestión efectiva y oportuna del riesgo tecnológico es un factor crítico de éxito para la organización, sin duda alguna, particularmente para el logro de los objetivos de seguridad de la información y de los que están asociados al uso de la tecnología, que atentan contra la seguridad y disponibilidad de los servicios tecnológicos en una organización. También la plataforma tecnológica, los colaboradores, los asociados, los socios de negocio, todos deben estar dentro del alcance de la gestión del riesgo tecnológico. No pensar solo que esto es algo que es responsabilidad de los encargados de tecnología, no, es responsabilidad de todos, por cuanto los eventos de riesgo no tienen distinción para atacar a través del medio que presente las vulnerabilidades suficientes para causar daño. Y ese medio para generar el ataque puede estar en manos de cualquier persona. Y de ahí que, como digo, es importante que todos los que están relacionados con una organización tengan presente a qué riesgos se enfrentan en un momento y poder estar atentos a lo que se pueda presentar. Bien, de mi parte, muchas gracias. Ese es el tema de hoy para seguir recordando, crear un poco de conciencia sobre la importancia del riesgo tecnológico y cómo la pandemia particularmente nos ha venido a cambiar un poco el tema del uso de la tecnología y que tenemos que reforzar todavía más en esta gestión de riesgos. Cualquier consulta que tengan al respecto de esta presentación, acá tienen el correo electrónico info@janeyasesores.com. Tienen por ahí también la página web de la empresa, donde podrán encontrar más información de los servicios que facilitamos. Y bueno, les recuerdo darle like al video, suscríbanse al canal, es gratuito, y con eso pues van a estar recibiendo notificaciones, si las activan, claro, de cuando subimos un nuevo video en este canal. Si quieren dejar alguna pregunta, lo pueden hacer también en la caja de comentarios del video o escribirnos directamente a la dirección de correo electrónico y con mucho gusto les vamos a estar apoyando. Si les gustó el video, compártalo con amigos, con colegas a quienes consideren que les puede ser útil esta información. Y pues nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo video, donde podamos seguir tratando otros temas asociados a seguridad de información, continuidad de negocio, gestión de riesgo. Me despido. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Que tengan un excelente día.